Después de esta excelente exposición, vamos a entrar a nuestro panel de comentaristas, 15 minutos a la luz de, yo diría que casi que de esas últimas filminas que quedaron para poder escuchar sus puntos de vista. Como lo dijo Leonardo, no somos dueños de la verdad, pero andamos buscando la verdad. Y creo que hay grandes retos en el sector transporte. Creo que ahí está parte del nudo que hay que cortar para bajar las emisiones de CO2. Somos un país aparentemente muy ineficiente en la movilidad y en la movilidad pública, no privada, pública y de transporte. Y tenemos un ordenamiento territorial desastroso que nos hace ser cada vez más ineficientes, y eso lo estamos pagando caro. Quisiera más bien entonces comenzar con don Jorge Blanco en la intervención. La segunda persona sería Mariana, perdón Mariana, es que los que me conocen, tengo problemas, a veces se me van los nombres. Y en el tercer lugar tenemos a don Leiner Vargas. Por cierto, Leiner, gracias, sé que vive en Escazú, en Santana, y había un tope y le bloquearon la casa, no lo dejaron salir. Entonces tuvo que tomar un Uber para poder llegar acá. Comenzamos con el doctor Blanco para dar sus comentarios. Muchas gracias, buenos días a todos. Excelente la exposición de don Leonardo, pero hay ciertos temas que podemos tratar específicamente. Por ejemplo, el consumo de hidrocarburos continúa aumentando en el país. Entre el 22 y el 23 llegamos a 22.6 millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Aumentó el 5%. El LPG creció más de un 8%. La gasolina también más del 5%, la gasolina súper. Entonces, tenemos una situación en la cual, por un lado, se privilegia el ambiente, pero por el otro lado, aumenta el consumo de hidrocarburos demasiado rápido, ¿verdad? Como decía Leonardo, bueno, el principal responsable es el diésel, pero siguen entrando gran cantidad de vehículos de gasolina y de diésel. El número de vehículos eléctricos anda alrededor de 12,000 automóviles, ¿verdad? Contra 1.300.000 que tenemos de automóviles de combustibles. Entonces, también esta parte no se liga a lo que es la transición energética hacia un régimen sostenible, porque no se habla si los costarricenses tienen el ingreso suficiente para cambiar la situación. Si todos los costarricenses, 1.700.000 abonados del sector residencial podrían tener un carro eléctrico. No sabemos si tienen ingresos suficientes para tener un carro eléctrico, o sea, por supuesto que no. Entonces vamos a tener el consumo de combustibles creciendo durante mucho tiempo. Tampoco hay políticas de energéticos entre hidrocarburos y electricidad. El LPG está creciendo demasiado porque la gente empieza a cocinar con LPG y no con electricidad. O sea que el consumo de hidrocarburos no está representando la filosofía ambiental que el país tiene. Y es una verdad que no se puede evitar. Por ahí se habla del etanol, se habla del gas natural, pero el etanol tampoco, ¿verdad? Ya hemos probado el etanol muchas veces en esta vida y el contenido del etanol, el contenido energético del etanol es menor que el de la gasolina. Por lo tanto, se tiene que consumir más etanol que gasolina, por lo tanto, las emisiones siguen siendo parecidas. Entonces, el sector hidrocarburos de este país no contribuye a la sostenibilidad ambiental del país.
¿verdad? Ese incremento en el consumo de hidrocarburos nos dice que la gente cada vez se mueve en automóvil y menos en transporte público. Por ejemplo, se hablaba del tren eléctrico, ¿verdad? Que según se decía, la inversión era alrededor de los 1.500 millones de dólares. Pero ustedes ven estas unidades diésel que compró Lincofer hace unos años, que se llaman DMU, son con diésel, ¿verdad? Pero esas valen 9 millones de dólares. Con 10 de esas unidades quitamos todas las filas que hay de pasajeros del ferrocarril, ¿verdad? Son 100 millones de dólares, no 1.500 que cuesta el tren eléctrico. Entonces, hay un problema en la transición del consumo de hidrocarburos hacia electricidad. No se ve cuál es la política en ese sentido en el país. El plan de descarbonización no se está cumpliendo. Los partidos políticos tampoco tienen una visión clara de hacia dónde vamos, ¿verdad? Decía don Ricardo que Liberación Nacional hizo algunas de las más importantes leyes ambientales. También hizo la ley de hidrocarburos, la ley de generación privada, la ley de uso racional, que tampoco se aplica tanto en este país, ¿verdad? Porque los vehículos y los artículos han venido siendo cada vez más eficientes, pero a pesar de eso, el consumo sigue subiendo. Bueno, otra dicotomía es en el sector de electricidad. Decimos que tiene que ser lo más renovable posible, ¿verdad? Y queremos energía eólica y energía solar. Entonces, estamos pasando de un sistema concentrado de energía a un sistema distribuido geográficamente. Una instalación solar de 20 megavatios necesita alrededor de 40 hectáreas. Y una instalación eólica de 20 megavatios necesita casi 60 hectáreas. Y todos esos recursos están concentrados en la zona norte. El potencial geotérmico está en la zona norte. El potencial eólico más o menos distribuido a lo largo de la cordillera. El potencial solar alrededor de Punta Arenas, la península de Guanacaste. Entonces, bueno, la cobertura forestal se ha mantenido, pero esos proyectos solares y eólicos que son renovables van a empezar a comer área geográfica. Si uno ve el desierto de Atacama cubierto de paneles solares, no le importa tanto como si pudiera haber Guanacaste o San Carlos con grandes extensiones cubiertas de paneles solares, que es electricidad renovable, pero que está incidiendo drásticamente en el área geográfica. No sé si compitiendo con el área forestal, pero cuando uno ve los potenciales para desarrollar, se encuentra que las áreas de conservación están ubicadas igual con los potenciales geotérmico, eólico, solar. Entonces, hacia futuro queremos ser renovables, queremos tener poca generación termoeléctrica. Pero, por ejemplo, Garavito, que tiene 200 megavatios, está en 2 hectáreas, ¿verdad? Pero una planta solar de 200 megavatios va a estar en 400 hectáreas. Entonces, hay concentración térmica que tiene emisiones, ¿verdad?, mucho más altas que la solar, pero hay competencia por el uso del suelo. Como decía Leonardo, no hay aquí una política relativa del uso del suelo en el sector energético tampoco. Y ya el ICE licitó 80 megavatios en Guanacaste, todos en Guanacaste, y 86 megavatios solares, básicamente en la parte de Guanacaste, y también 80 megavatios eólicos en Tilarán y Bagaces, que son las zonas de viento, ¿verdad? Pero ahí van a competir con la cobertura forestal. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, también tenemos esa posibilidad de seguir siendo renovables, pero hay que tener una política de uso del suelo para ver cómo lo vamos a hacer. Por ahí también se habla del gas natural, ¿verdad? Explotar gas natural. Las plantas de gas natural
se pueden hacer de 300 megavatios. No se puede hacer una planta de gas natural pequeña. Igual hizo Panamá, que ya tiene plantas, igual hizo República Dominicana, igual hizo El Salvador. Entonces, aquí también hay una dicotomía que se va a dar entre si buscamos gas natural en el país para usarlo, o si traemos o ponemos una planta térmica de gas natural en el Pacífico, pero con gas natural importado, ¿verdad? Que es lo que hizo Panamá. Porque el sistema no se va a poder sostener solamente con eólico y solar. Vean que el eólico tiene una estacionalidad anual. Solamente el 40% de la potencia instalada se puede aprovechar en un año de eólico y solamente el 30% de la potencia instalada solar. Y si yo tengo ahora 300 megavatios eólicos y de repente tengo 500, y de repente como ahora en mayo y junio no hay viento, perdí los 500 megavatios. ¿Con qué genero electricidad? Tiene que ser con algo que tenga la suficiente solidez de base, como la energía geotérmica para generar todos los días del año, o una fuente térmica para poder hacer eso. Entonces, el desarrollo renovable de la electricidad va a tener que estar acompañado también de una base térmica. No va a ser posible hacer solamente generación renovable, para mí. Podría ser que otra persona piense diferente, pero habría que combinar solar con baterías, por ejemplo. Yo tengo energía solar de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Pero después de las 2 de la tarde a las 10 de la mañana no tengo energía solar. Entonces tendría que tener baterías, pero entonces la inversión es doble. Tengo inversión en los paneles solares y tengo inversión en las baterías. Y empieza a competir con la inversión en otras fuentes. Igual el eólico, tengo eólico de enero a abril y luego de julio a septiembre, pero después no tengo. Entonces tengo que tener esa fuente que en este caso es Arenal, el que brinda la regulación. Por otro lado, el mercado centroamericano no ha dado resultado, ¿verdad? Hubo racionamiento en Guatemala, hubo racionamiento en Honduras, casi hubo racionamiento en Panamá, y ese intercambio de energía en el mercado centroamericano se sostuvo en esta crisis básicamente por México. México fue el que sostuvo el sistema centroamericano energéticamente porque la generación de los países no fue suficiente para la demanda. Entonces me parece que hay ciertas cosas muy específicas que no se plantean ni en el sector ambiente ni su relación con el sector energía. Por ejemplo, ahora en esta época que hubo un calentamiento, subió la demanda de electricidad. Venía creciendo al 3%, ahora está creciendo al 4,5% anual. Y en el sector residencial creció más del 6%. ¿Por qué? ¿Por qué creció en el sector residencial más del 6% si los hábitos de consumo son los mismos? O sea, no creo que los hogares costarricenses hayan cambiado el comportamiento tanto de no tener ese calor a tenerlo. Pues parece que sí, parece que hubo una venta exagerada de aires acondicionados, ¿verdad? Sobre todo, no sé, la zona de desarrollo inmobiliario de Guanacaste, que ya las casas y los edificios de los extranjeros se construyen con aire acondicionado. Y no sé en la casa ustedes si con este calor empezaron a comprar ventiladores por todo lado, ¿verdad? Pero bueno, el sector residencial aumentó su consumo, pero como dijo Leonardo también, este Ministerio de Energía de este gobierno cerró la Dirección Sectorial de Energía. Ya no hay Plan Nacional de Energía, no hay balance energético, no hay encuestas de consumo, entonces estamos como cegados de lo que pasa en cuanto al consumo. Y es que el consumo nacional se liga más que todo al sector residencial de electricidad. Se tiene más o menos un 42% de consumo residencial de electricidad anual. Y el sector industrial llega más o menos al 20%. O sea, si no hay una relación entre una variable económica y una variable de consumo eléctrico, no podemos saber
cómo se va a comportar. Si las empresas que están en el régimen definitivo no crecen tanto como el 2%, 3%, y las del sector de zonas francas al 9%, bueno, pero el consumo del sector residencial no crece tanto en cuanto a electricidad. ¿Por qué? Porque no son intensivas en el uso de electricidad. Son más que todo empresas de alta tecnología que no son de alto consumo de electricidad. Entonces, también hay muy poco estudio de lo que las variables explicativas económicas dicen con respecto al consumo de electricidad. Bueno, estos son algunos comentarios de lo que está sucediendo específicamente, pero que creo que don Leyle nos va a explicar ahora si tenemos la capacidad financiera suficiente para hacer una transición hacia un régimen totalmente sostenible en el que el principal problema es el transporte. O sea, tendríamos que sustituir todos los vehículos eléctricos y yo no creo que tengamos esa capacidad de ingreso de los costarricenses para hacer eso. Porque como vemos aquí, el sector de energía emite 8 millones de toneladas de CO2 al año. Pero en el mundo se emiten 35.000 millones de toneladas de CO2, y principalmente China. Entonces, que son 8 millones de toneladas en Costa Rica con respecto a 35.000 millones en el mundo. Bueno, somos un país pequeño con poca incidencia en las emisiones, pero que queremos seguir siendo renovables. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos ese periodo transitorio hacia ser totalmente renovables? Creo que es una tarea de los partidos políticos decir cómo. Yo veo a nuestros diputados en la Asamblea Legislativa con posiciones encontradas. Unos van hacia la apertura eléctrica, otros van hacia no la apertura eléctrica. Y no hay como una política general de nuestro partido en cuanto a cómo se deberían comportar los diputados en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, esa es la tarea que creo que está haciendo el instituto, tratar de establecer unas líneas generales de comportamiento. Muchísimas gracias, Jimmy. Ahí me escuchan bien, vamos a agarrarle la postura, ¿verdad?, al micrófono. Bueno, para mí es un placer verdaderamente estar en este espacio. Estos espacios de discusión en temas de energía y ambiente son verdaderamente importantes y, como decía Leonardo, se tienen que dar desde la discusión y desde procesos de co-creación y también de dar a conocer cuáles son las experiencias y las vivencias de los diferentes sectores. Y esto solamente se logra en espacios de divulgación, de comunicación, en los que podamos también discutir sobre diferentes ideas. El tema de energía no se puede ver de forma aislada y es mucho de lo que comentaba también don Jorge cuando hablaba del uso de suelo, porque tenemos sistemas que son completamente interconectados. Tenemos el clima que interactúa con el sector energía, que interactúa con el sector de uso de suelo, que interactúa también con el sector agua y con aspectos sociales. Entonces, es muy importante que cuando analizamos también al sector energético, no lo veamos de forma aislada como un sector que tiene sus propias interacciones, sino que también el sector energético va a requerir de agua específicamente para poder operar. No solamente el sector eléctrico, sino también hay muchos otros usos dentro del sector energético que requieren de agua, como para el enfriamiento, como también dentro del Recope específicamente se utiliza agua. Como también el sector energético impacta el uso de suelo, eso es algo que no lo voy a resaltar demasiado porque ya don Jorge lo estuvo discutiendo. Pero hay un aspecto importantísimo que tenemos que también tomar en consideración. Al inicio, don Ricardo nos hablaba de la trilogía que teníamos que tener en consideración, el aspecto social, el aspecto ambiental, el aspecto económico. Dentro de energía y dentro de la planificación energética hay un concepto que se llama el trilema energético. Entonces tenemos por un lado la sostenibilidad, por otro lado tenemos la asequibilidad y por otro lado tenemos la confiabilidad. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar como gobiernos, como instituciones, como Estado, como nación y como ente global? Estar en el punto medio de esos tres aspectos, donde tengamos asequibilidad para que las personas puedan adquirir esa energía, sostenibilidad, que no
arriesguemos los recursos, tanto en términos de los ecosistemas, mantos acuíferos, como también emisiones, y que también tengamos confiabilidad porque tenemos que dar el recurso energético siempre que sea necesario. Pero hay un cuarto aspecto que a mí siempre me gusta traer a la mesa y que de hecho estaba en las últimas slides de Leonardo, y es el tema de la adaptación. Porque ya no solamente tenemos que pensar en los sistemas energéticos y cómo los sistemas energéticos afectan al ambiente, sino cómo el cambio climático va a estar también generando efectos directos dentro de los sistemas energéticos. ¿Qué pasó cuando pasó el huracán Ota y Iota en Honduras? Subestaciones enteras inundadas. Entonces, me parece súper fascinante estos mapas que tienen desde el programa Estado-Nación, porque entonces podemos también evaluar cómo está la infraestructura energética preparada para poder hacer frente a todos estos nuevos eventos meteorológicos que podríamos tener. Siempre hemos tenido precipitaciones, siempre hemos tenido sequías, pero acá lo importante es que la magnitud de estos eventos va a ser todavía más fuerte. Y tenemos que tener sistemas energéticos que estén preparados para hacer frente a estos desafíos también, que es un reto importante que desde mi perspectiva hay que tomarlo muy en consideración. En Ecuador también recientemente varias torres de transmisión tuvieron problemas justamente por precipitaciones muy fuertes que hubo, se sale la línea de transmisión, fuertes apagones también en el país. Huracanes que azotan el Caribe también tienen implicaciones muy drásticas en las comunidades. Imagínense en atravesar una crisis sin suministro eléctrico. Entonces tenemos que pensar en sistemas energéticos que ya no solamente contemplen estos tres posibles aspectos de sostenibilidad, asequibilidad, confiabilidad, sino que también tengan esta perspectiva de cambio climático. Si hablamos, por ejemplo, de sequías, el aumento de la temperatura también va a tener incidencia directa, por ejemplo, en la operación de los sistemas. ¿Qué pasa con los transformadores? Aumento en las temperaturas, aumenta la temperatura del transformador, podemos tener también fallas específicas por aumento en las temperaturas de los dispositivos, fallas mecánicas, vamos a tener también problemas de aislamiento, vamos a tener que reponer más rápidamente los diferentes recursos y eso cuesta plata. Entonces, es muy importante tener todos estos aspectos dentro de las agendas energéticas, ya no solamente desde esta perspectiva que estábamos abordando anteriormente. Un punto también que me gustaría mencionar es, bueno, ya existen soluciones, ¿verdad? O sea, podemos incorporar aspectos de blindaje climático dentro de las diferentes infraestructuras para también considerar todos estos nuevos eventos que van a estar impactando de forma muy drástica a los sistemas. Eso como por el lado de conversar sobre generación como adaptación, que era un punto que resaltaba Leonardo en la exposición. También me gustaría comentar un poco más a fondo sobre esta transformación que se tiene que dar, que es una transformación que tiene que ser desde todos los sectores, y es que la demanda es la que mueve a la oferta, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo muy presente, y que tenemos también un crecimiento poblacional específico. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a esta demanda creciente, a el cambio climático que también genera nuevas necesidades en la población? Lo que hablaba yo le digo el profe, pero lo que hablaba don Jorge acerca de la aclimatación, hay nuevas necesidades de aclimatación también. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soluciones integradas, pensando en cómo reducir la demanda y el consumo con nuevas soluciones tecnológicas y también tomando en consideración aspectos de eficiencia energética. Para mí la eficiencia energética es uno de los pilares específicos de la descarbonización y en la mayoría de los planes de descarbonización a nivel regional se toma en cuenta como punto de partida, porque no podemos mantener los mismos niveles de consumo que estamos manteniendo. Tenemos que concientizar a la población y también buscar el despliegue de nuevas tecnologías. ¿Cómo se hace el despliegue de nuevas tecnologías? Por medio de también incentivos específicos que salgan desde las diferentes instituciones. Hay inercia para generar el cambio, pero para poder generar el cambio se requieren acciones muy específicas, acciones transversales, acciones que contemplen las perspectivas también de todas las comunidades. Pensamos en el sistema de transporte, que necesitamos fortalecer el transporte público, promoverlo,
Yo no tengo carro, por ejemplo. Trato de siempre andar lo que pueda, caminar o bicicleta, también lo utilizo mucho, pero entonces, ¿qué tan segura estoy yo como mujer dentro de los sistemas de transporte público? Y ese es otro aspecto que también hay que tomar en consideración. Entonces, si ven, no podemos ver al sector energía como un aspecto aparte, que no relaciona con los otros sistemas, sino que también involucra muchísimos aspectos transversales, como el género, como la vulnerabilidad, como también el cambio climático. Entonces, es como tener este mapa, ¿verdad?, de sectores y de sectores transversales que impactan de forma directa a los sistemas energéticos. Otro punto que también es importante tomar en consideración específicamente es, bueno, vamos a promover transporte público, ¿qué va a pasar con el transporte de carga? Como decía don Jorge, ¿qué va a pasar con la distribución y el ordenamiento territorial también? Entonces tenemos que empezar a planificar de una forma muy local y también todos los impactos o la mayoría de los impactos del cambio climático son locales. No es lo mismo el impacto que va a tener una comunidad que está cercana a un río que una comunidad que va a estar aquí en la ciudad o que va a estar aquí en el centro. Entonces, es muy importante que también desde la planificación municipal y desde la planificación local se empiecen a tener todas estas discusiones. Estos instrumentos que generan desde el programa Estado de la Nación son sumamente valiosos porque entonces vamos a poder aterrizar las necesidades de los gobiernos locales y de las personas en las diferentes comunidades. Entonces, es sumamente importante generar datos y generar información para poder generar política pública que esté informada en lo último que esté creándose en el contexto nacional. Lo que no se cuantifica no se puede mejorar. Entonces es sumamente alarmante que también hayan diferentes mecanismos que no se estén generando a nivel país para poder generar políticas que se alineen a las necesidades existentes. Ese es uno de los pilares también que se tienen que tomar en cuenta en estos procesos de transición y en estos procesos de búsqueda de mejores y soluciones específicas para no solamente reducir emisiones, sino también para tener sistemas que sean resilientes y que se adapten a la nueva era climática que estamos viviendo. Todos estos sistemas energéticos se crearon y se construyeron y se diseñaron, habían nacido muy probablemente, y teníamos proyecciones específicas de precipitación, mapas de inundación específicos, comportamiento de la temperatura muy particular. ¿Están entonces los sistemas energéticos también preparados para operar en todas sus diferentes aristas en esta nueva era climática, donde vamos a tener entonces todos estos diferentes fenómenos muchísimo más marcados? Entonces es parte como de los retos que a mí me gustaría también dejar aquí sobre la mesa, que ya no es solamente considerar cómo impacta mi sector energía a los ecosistemas en términos de emisiones, en términos de impacto a ecosistemas forestales, a cuencas hidrográficas también, sino cómo ahora todos estos efectos meteorológicos van a impactar también a los sistemas energéticos. Hay soluciones, hay mecanismos, también en Costa Rica se está promoviendo muchísimo la adaptación, existe el Plan Nacional de Adaptación que incluye medidas específicas, pero ¿cuántas de esas medidas impactan verdaderamente al sistema energético? Eso es parte también de lo que se tiene que buscar, que se tiene que revisar y que se tiene que explorar de forma amplia para poder así generar políticas, no para estos próximos 4 años, sino con un horizonte a largo plazo. Y eso también es fundamental, fundamental. Si vemos que vamos a tener una demanda creciente en el sector transporte de vehículos eléctricos, de aquí a 2 años ni cosquillas se le va a hacer al sector eléctrico, pero ¿qué va a pasar de aquí en 20 años? ¿Qué va a pasar de aquí en 30? Entonces tenemos que tener muy en la mira la planificación energética a largo plazo, tomando en consideración todos los diferentes aspectos y todas las diferentes aristas que involucran y que se interrelacionan con los sistemas energéticos, garantizando así que todas las personas puedan tener también acceso a esta energía. Quiero ser muy puntual con el tiempo, déjenme revisar aquí mis notas nada más para estar segura que no pierdo algún punto que quería verdaderamente discutir.
Un punto muy importante que también quiero traer aquí a anotación es, bueno, tenemos un plan de descarbonización que tiene medidas específicas, buscamos reducir emisiones, eso tiene costos específicos, ¿verdad? La transición cuesta plata, pero hay que sopesarlo de forma muy amplia. No podemos solamente tomar en consideración los costos capitales de los sistemas, sino que también tenemos que sopesar costos variables, tenemos que sopesar también costos fijos, costos de operación y costos de mantenimiento. Pero hay también otros aspectos que hay que tomar en consideración, como las externalidades específicas que tienen los sistemas, dadas todas sus características propias. Si tenemos sistemas altamente contaminantes, estamos generando material particulado que las personas van a respirar. Y eso tiene un impacto directo en la salud y tiene un impacto directo en los costos que tiene que asumir el país o el Estado para poder satisfacer las necesidades de salud de las personas. Tenemos también, como decía Jimmy, congestión si tenemos sistemas de transporte altamente contaminantes, que si no tenemos medidas específicas vamos a perder en productividad. Vamos a tener también más accidentes. La mayoría de los accidentes en el país son producidos por vehículos privados. Si fomentamos y fortalecemos el transporte público, también vamos a tener menores pérdidas en accidentabilidad. Entonces hay diferentes beneficios que también hay que traer a la mesa, que no es solamente en términos monetarios de costos capitales, fijos, variables, costos de operación, costos de mantenimiento, etcétera, sino que también hay beneficios directos a la población y a las comunidades. Y un aspecto importante, como les decía, todos los sistemas están interconectados. Si, por ejemplo, protegemos las cuencas, protegemos los embalses, también estamos generando al mismo tiempo servicios ecosistémicos para esas comunidades específicas. Si promovemos arborización, vamos a tener entonces mayor cobertura boscosa, vamos a absorber emisiones y al mismo tiempo ayudar al sector energético. Entonces hay que pensar en estas soluciones que se aplican en un sector particular, pero que también tienen sinergias específicas y relacionadas con el sector energía. Ya como para finalizar, mi última o el punto que yo quiero que quede sobre la mesa es que el sector energía no se puede ver como un sector aislado, sino que hay muchísimas interacciones que se tienen que discutir y muchas personas que tienen que estar en las mesas de discusión para que se generen políticas que de verdad se puedan implementar. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Leonardo, por la presentación que de alguna manera hemos seguido a lo largo de los años ahí en el Estado de la Nación, que produce una gran cantidad de información y de conocimiento, pero que pareciera que la clase política, por lo menos la clase política que está hoy gobernando, hace oídos sordos a ese conocimiento. Hay tres dimensiones que quiero tocar. Vamos a ver, una cosa es el mensaje técnico y el mensaje documental de la academia y otra cosa es el mensaje político que un partido como Liberación Nacional debe dar a la ciudadanía. Entonces hay algunas cosas que hay que decir con claridad para que empecemos a entender que aquí estamos en un partido político y no estamos ni en la universidad ni estamos en un think tank como es en este caso el Estado de la Nación, que produce excelente información, pero que no la transmite necesariamente con un enfoque político. En materia de desigualdad, 1 de cada 3 costarricenses tiene vehículo. Vean, 1 de cada 3 costarricenses tiene un vehículo y eso lo hemos contabilizado y lo hemos verificado y además solo 2 costarricenses usan el vehículo de forma continua porque hay uno que lo usa marginalmente cuando tiene plata y cuando no tiene plata no lo usa porque no le alcanza para llenar el tanque de combustible. O sea, la congestión y el problema vehicular lo causa el 30% de la población, pero lo recibe el 70% que viaja en bus y que viaja en ese desorden de ciudad y de sistema de transporte que tenemos.
Y ese es un mensaje político muy poderoso. Yo no lo estoy diciendo para afirmar una cosa que está en las estadísticas, ¿verdad? Cuando nos tocó hacer el estudio de transporte para Naciones Unidas hace algunos años y veíamos esos datos, nos decíamos, ¿cómo es posible que un autobús no tenga prioridad en la calle? ¿Cómo es posible que un autobús que lleva 60 personas no tenga una línea de transporte exclusiva? ¿Cómo es posible que llevemos 25 años sin tener el tren eléctrico metropolitano? ¿Cómo es posible que no tengamos un sistema de transporte público robusto si es lo que esencialmente está queriendo, no ese 20% para pasarse a el transporte público, porque no vivimos en Holanda, no vivimos en Ámsterdam, no vivimos en Copenhague, ¿ah? Vivimos en San José, vivimos en Cartago, vivimos en Heredia, y la gente humilde que tiene que levantarse a las 5 o 4 de la mañana para poder llegar a San José a trabajar, ¿ah? De cualquier parte de esas provincias, tiene nombres y apellidos, y son los que caminan a pie, y son los que han dejado de darle el voto a los partidos tradicionales, incluyendo a Liberación Nacional. Entonces, desde el punto de vista estratégico, hay que tomar en cuenta la desigualdad. Segundo tema, el viaje más económico, ambientalmente más económico, el viaje más económico es el que no se realiza. Todas las medidas que se puedan hacer llevan a una decisión. Si yo no tengo que viajar, es la medida ambiental más sana que le puede pasar a la persona. Y eso significa que hay que acercarle los servicios a la gente, los servicios públicos a las personas, y eso pasa por una discusión completamente distinta al sector energía tradicional, que es la implementación de las 5 y las 6G en materia de telecomunicaciones. Si la gente no tiene que ir a una institución, no tiene que ir al banco, no tiene que ir y puede hacerlo desde su casa, eso va a resolver muchísimo el problema de la huella ambiental que hoy en día tenemos. Entonces, la penetración de la tecnología 5G y 6G es vital para que los estudiantes no tengan que ir al colegio ni a la universidad. Las personas no tengan que ir al banco, las personas no tengan que ir a la municipalidad. Los servicios tienen que ir a la gente. Ese es el nuevo modelo económico sobre el cual debe girar una propuesta del siglo XXI, modernista. Modernizar al Estado para no tener que ir ni siquiera a la ciudad gobierno, ni siquiera a la ciudad gobierno, ¿ah? Cosa que ya es una propuesta bastante antigua. Una idea básica, el transporte público beneficia a los más pobres. A mí me tocó que asesorar en varias ocasiones al gobierno panameño para la construcción de la línea de tren. Yo recuerdo, aquí veo a un excelente amigo, y me tocó ver cómo se construyó la primera, la segunda y ahora la tercera línea del tren. ¿Y quiénes viajan en ese metro panameño? ¿Siguen viajando los ricos en carros? Sí, siguen viajando por la carretera costanera. ¿Quiénes viajan en el tren, en el metro? La gente más humilde, la que tiene que estar en Panamá en 15 minutos y en su casa en otros 15 minutos a las 5 de la tarde. Imagínense ustedes lo que pasaría en Cartago si en 15 minutos pueden estar de vuelta. La gente puede regresar y vivir tranquila y tener paz en la familia. Cuando llegan 2 horas después con la cabeza caliente, de todos los gritos todos los cruces que han tenido que hacer para poder pasar en la ciudad, ni que te diga los que están en Occidente o los que están en Heredia o los que están en Santana cuando nos toca pasar. Cualquiera de los costarricenses, y no lo digo de ustedes o de mi persona, que hemos viajado y hemos acostumbrado a vivir en la mente, tenemos un carro en nuestra cabeza. Solo la compañera que viaja en bicicleta. Ese mensaje tiene que ser muy claro, pero hay una cosa muy particular.
La gente pobre no puede pagar la totalidad del costo de esa infraestructura. La gente pobre necesita un subsidio en el transporte público. El transporte público tiene que ser subsidiado. ¿Cómo? Garantizando que la Contraloría General de la República, que sí ciertamente está bastante atrasada en muchas cosas, tiene que aceptar, reconocer el costo-beneficio social y no simplemente el costo-beneficio económico puro en los proyectos de infraestructura pública. Si eso no es así, no se puede construir un tren. ¿Ah? No va a ser rentable, tendríamos que tener 20 millones de personas en la ciudad para poder justificar un tren. Pero desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, se puede reconocer el costo económico social que eso implica, el deterioro en el tiempo, el deterioro en la salud, el deterioro en la capacidad de las personas porque tienen que durar 2 horas en el tránsito. Entonces, cuando hablemos de ese tema, esas 3 propuestas, tenemos que hablarlas como socialdemócratas, tenemos que hablarlas como personas que creemos que el Estado debe, además de brindar el servicio, atender un servicio a favor de las personas y de las personas más débiles de la sociedad. Regulación, segundo gran dilema que lo planteo es con temas de institucionalidad. El problema es que nuestro sistema no incentiva el ahorro. No está diseñado el sistema, ni el de agua, ni el de energía, para propiciar el ahorro. Y bueno, aquí tenemos un especialista, ¿verdad, Ricardo? El sistema debe propiciar el ahorro. Y aquí hay un problema en la regulación nuestra y es que el zorro está cuidando las gallinas. En casi todos los sistemas regulatorios tenemos al empresario que vende, al interesado en vender, metido en la gestión de ahorro. Y eso no funciona en ninguna parte del mundo que yo conozca. Les puedo dar 1000 ejemplos, pero no me alcanza el tiempo. Segundo tema, tenemos que resolver algo que se diseñó en los años 70, la ley de un solo precio. En materia de combustibles y en materia de energía, hay una regulación que establece que debemos de hacer precio que el precio debe estar al costo y que además debe de ser único en todo el país. Y eso tiene una implicación muy fuerte. Por eso es que ahora hay un gran debate alrededor del proyecto de energía. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a continuar teniendo la ley de un solo precio para la energía y para el agua y para los sistemas, o vamos a cobrarle a las personas que están en los segmentos de población más altos o a los ricachones extranjeros que están comprando casas de 4 millones distinto a las familias más humildes. ¿Cómo hacemos para que la sociedad realmente establezca mecanismos para hacer una asignación de recursos acorde con la función de ingreso, ¿verdad? En ciudades como Medellín y otras partes del planeta se usan medidores inteligentes y a usted le apagan la luz cuando se le acabó la tarjeta. Pero realmente queremos que haya gente que reciba el servicio de electricidad 2 horas al día o que reciba el servicio de agua como lo tenemos ahora 3 horas al día y en la madrugada. Y la última parte es la regulación, y aquí sobre todo viendo a Jorge, en materia de nuevas tecnologías. Lo que está sucediendo en los sectores de energía y en los sectores de agua en materia de nuevas tecnologías propiciaría un gran ahorro al sistema económico del país. Pero eso hay que propiciarlo a través de regulación. Y esa regulación tiene que ser una regulación muy innovadora. Finalmente, la tercera parte de mi comentario son las soluciones. Porque, claro, tenemos un problema cuando analizamos estos dos sectores, el transporte y la energía, porque son sectores
que realmente son insumos para el resto del sistema económico, no son sectores en sí mismos. Uno no produce energía para producir energía y venderla y qué dicha, no, es para un insumo que realiza o que se realiza en un proceso que termina en un bien o en un consumo de las personas, en un bienestar. Entonces no es en sí mismo, no es un sector en sí mismo, es parte de lo que llamamos infraestructura para el ecosistema económico, para el ecosistema social y que obviamente tiene impactos en el ambiente y demás. Entonces, las pérdidas económico-sociales en el sector transporte que estaban medidas por uno de mis compañeros, recuerdo el señor Otoya, que lo había calculado con Arlet Pichardo desde hace ya varios años para San José y que lo restableció hace un par de años. Vean, justificaría una contratación pública que nos permita tener infraestructura resiliente al cambio climático e infraestructura, yo diría, resiliente a la desigualdad social que hay en este país. Pero eso pasa por un gran acuerdo nacional. Ahora que se discute tanto y tan agriamente sobre el papel de la Contraloría, yo he sido un defensor de la institucionalidad, pero la institucionalidad tiene que cambiar. ¿Ah? La institucionalidad tiene que cambiar. El sistema de control público que hemos tenido en los últimos 30 años no nos ha permitido construir un solo proyecto de infraestructura importante en el país en estos últimos 30 años. La última obra de infraestructura que se construyó fue la obra, lo que no hayan hecho los chinos, la obra de la carretera que inauguró Óscar Arias a medio camino. Vean, el país necesita más y mejor infraestructura y necesitamos reformar la institucionalidad que le da soporte a los procesos de contratación pública. Y no al estilo del loco este de Chávez y su club de amigotes. No, a la luz de lo que requiere esta sociedad. El proyecto de agua para Guanacaste, los grandes proyectos, el proyecto de construcción de un tren interoceánico para evitar que pase el transporte por San José y que tengamos de verdad una movilidad en el siglo XXI de la carga que necesita el país. Bueno, todos esos proyectos requieren una legislación y una estructura institucional que con la que tenemos hoy no funciona. Y no estoy hablando de la persona, estoy hablando de que nosotros nos metimos en una maraña de leyes y de controles y recontroles y no estamos haciendo la tarea porque no está habiendo menos corrupción, pero sí estamos evitando construir las cosas que necesitamos construir. Segundo tema, el tren de carga y el tren de pasajeros, chiquitito, grandecito, más mediano, depende del tamaño de la ciudad. En todas las ciudades del mundo donde se resuelve el sistema de transportes, hay un sistema interconectado con líneas de tren. ¿Por qué nos cuesta tanto inventar el agua tibia? ¿Por qué cada 4 años queremos volver a inventar? No, que el trencito ahora es más chiquitico, no, que este va a ser Aquí está un excelente colega, compañero de muchos años, que ha estudiado ese tema. Se los digo con toda la sinceridad, el país necesita que Liberación Nacional ponga ese tema en la agenda y ponga de verdad la decisión política, que decía Leonardo, la decisión política. Y les aseguro que como sucede hoy en Panamá, la gente lo va a agradecer. La gente lo agradece, ese tema. Y la última cosa son los desafíos regionales. En las regiones nosotros tenemos la oportunidad de planear diferente. Todavía
la congestión en Liberia o los problemas de infraestructura y de transporte y de energía en Liberia, en Pérez Celedón, en San Carlos, son manejables si hacemos una planificación adecuada. El problema de la GAN es que transformar la GAN probablemente nos va a llevar muchísimo más tiempo y muchísimo más recursos. Pero lo que yo he visto en países, digamos, de esta región del mundo, de América, es que las ciudades colaterales son las que han empezado con innovaciones enormes. Curitiba en Brasil, que es un ejemplo en transporte. Es decir, hay ejercicios de planificación que se pueden hacer en ciudades intermedias y de desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático, pero al mismo tiempo infraestructura que ayude, que cuando nosotros empezamos a tener un poquito más de canas, queramos irnos para esas ciudades. Que más bien la migración sea del centro a la ruralidad, porque tenemos opciones en el país de lugares donde se vive más tranquilo. Miren, cualquiera de ustedes que haya viajado, y con esto termino, que haya viajado a una ciudad donde el transporte está resuelto, se siente uno absolutamente renovado, tranquilo. El bus pasa a la hora, el tren pasa a la hora, en la ciudad, en el centro, se camina por media calle y eso es una gran ventaja para el ciudadano. Tenemos que ilusionar a los liberacionistas con 3 o 4 grandes propuestas que de verdad sumen, pero que sumen para todos. Y tal vez mi gran crítica, comentario, Leonardo, es ese tema. No creo que haya que diseñar la ciudad para los que van en carro. La ciudad hay que diseñarla y creo que en eso coincidimos para la gente chancletuda que va a pie, en bus.